Crónica, historias de vida. Si me preguntan, mi niñez, a pesar de las carencias, no fue mala. Me dice en repetidas ocasiones Humberto, con el gusto de dar su testimonio y hablar de la ciudad que lo vio nacer y que tanto ama. Yo le platico a mis hijos que no teníamos los juguetes que ellos han tenido. Nos llegaba Santa Claus fuera de tiempo y nos traía unas damas chinas que debíamos compartir todos los hermanos. Y el que se quejaba no jugaba. O nos traía suéteres, que era lo que hacía falta en ese momento. O unos zapatos que, después nos enteramos, mi mamá iba y sacaba ahí por el Paseo Bravo con el maestro González, quien tenía una zapatería y se los daba en abonos. Para Humberto su madre fue el eje de la familia, quien sacó adelante a 7 hijos sin estar atenida a lo que el padre les diera. Mi mamá nos enseñaba a respetar a mi padre, aunque no estuviera siempre presente. Nunca nos habló mal de él. Así, mi mamá nos enseñó el valor de la unión familiar. Con cariño recuerda que era cuidadosa y estaba pendiente de sus hijos cuando salían a jugar a la vecindad, y una que otra vez a la calle, pues ella sabía de los peligros que podían enfrentar en un ambiente un tanto hostil. Mi mamá trabajó muchos años. Se casó por primera vez a los 14 y quedó viuda a los 19, con 2 hijos y uno en base. Entonces vivía en Tecamachalco. Al llegar a Puebla, consiguió un trabajo en el hospicio, en Reforma. Mis hermanos mayores estudiaban allí. Los tenían internos. Mi mamá nos apoyaba a que estudiáramos. Fue ejemplar. Supo sacar a sus hijos adelante. Los 3 primeros fueron maestros. Los otros 4 también tuvimos formación profesional. Mi hermana es maestra. Mi hermano es guía Montessori. Otra hermana grande que murió era enfermera. ¿Y tu servidor? Licenciado en administración. Ese fue su mérito. No le limitó la carencia económica para que nos superáramos. Fue dura, pero comprensiva. A través de una videollamada, puedo advertir la nostalgia por los tiempos pasados, por la vida de familia en la que se tenía la consigna de estar unidos y ser felices a pesar de la adversidad, y por una ciudad que en los años 60 se podía recorrer a pie. Me dice en tono juguetón, te apuesto que cuando tengas todos los testimonios de quienes crecimos en esa ciudad de antes, habrás querido vivir en ese tiempo. Cuando yo nací, vivíamos en la 16 Poniente, entre las 5 y 7 Norte. Eso fue hace 66 años, en 1954. Después nos pasamos a la 18 Poniente 505, Altos 2. Era una vecindad bonita, pero terrible en cuanto al ámbito. Vivir ahí te retaba a salir adelante porque tus vecinos eran tus mayores oponentes. Ese ambiente duro ayudaba a forjar el carácter y a entender a la demás gente, que estaba muy dolida con la vida. Teníamos de vecino a un señor que era panadero. Su panadería estaba junto a la prisión de San Juan de Dios. Su familia era muy brava. Al hijo le decían el toro. A cada rato nos echaba bronca. Pero no había la violencia que hoy se ve, ni los asaltos con tanta frecuencia. Se oía algún pleito por ahí en alguna cantina o los gritos en las casas cuando algún marido llegaba borracho, pero no pasaba de ahí. Realmente se disfrutaba la vida. Estábamos ubicados en una zona de alto flujo comercial y económico, porque en la esquina estaba el mercado 5 de Mayo. Las casas solo tenían 2 cuartos y una pseudococina. Ya te imaginarás las dimensiones, muy pequeñas. Los cuartos eran sala, comedor, recámara. De la unión de mis padres fuimos 4 hermanos, pero antes mi papá tuvo 4 hijos y mi mamá 3. Inicialmente vivimos todos juntos. La convivencia era muy bonita, aunque te imaginarás que mucho espacio no había.
Estudié en la escuela Enrique Conrado Rebsamen, en la 12 Poniente. Era tanta la tranquilidad que nos íbamos solos. No pasaba nada, nadie nos molestaba. Todos los niños caminábamos. Rumbo al colegio había una tienda llamada La Veracruzana. La dueña era geniuda y la hacíamos repelar, pero vendía unas gelatinas riquísimas, de 10 centavos o de 20. Comprábamos nuestra gelatina para el camino. En ese tiempo jugábamos trompo, valero, canicas. El ingenio era mucho y hacíamos juegos colectivos como jugar de estoquín de estocado. Nos aprendimos a divertir sin necesidad de la electrónica que hoy rige nuestra vida. Con el tiempo yo tuve que emigrar a Tehuacán. Ahí estudié la preparatoria en el Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza. Mi familia no quiso que viviéramos los problemas que en los años 70 enfrentaba la UAP. Así que después me fui a estudiar a la UNAM. Se puso a prueba la calidad educativa, no solo de la ciudad de Puebla, sino del estado. Los que íbamos de aquí éramos sobresalientes. Ahí me gradué como licenciado de Administración de Empresas. Como te decía, mi mamá se las arreglaba no solo para que estudiáramos, también para que tuviéramos diversiones. En la casa teníamos radio. Las señoras escuchaban radionovelas como Corona de Lágrimas. A mí me gustaba Calimán. Yo conocía el centro histórico casi completamente. A veces nos llevaba mi mamá al Paseo Bravo. Al final, donde hoy están las oficinas del agua, se hallaba un pequeño zoológico. Ahí nos entreteníamos bastante. No eran muchos animales, 2 leones, un tigre, algunos changos, la famosa pecera. El circular por ahí, el caminar por el Paseo Bravo, daba mucha tranquilidad. Ocasionalmente, los mismos vecinos nos juntábamos para ir a algún lugar con la anuencia de los padres. Algún adulto nos llevaba a nadar a una poza de agua cercana a Puebla. Lo curioso es que nos íbamos caminando. Cuando nos juntaba mi mamá para tenernos tranquilos, íbamos a pie al Estadio Zaragoza a ver algún partido, en alguna presentación. Era una especie de día de campo, porque realmente es pesado ir hasta el Estadio Zaragoza, pero para nosotros, en ese momento, incansables. Nos servía de relax. Recorríamos el centro de Puebla, uno de los más bellos a nivel nacional. Eso nos quitaba alguna idea de hacer maldades. Íbamos a Catedral a darle de comer a las palomas para distraernos un poquito. Transitábamos por el pasaje del ayuntamiento. Saliendo de ahí estaba la tienda Astor. Recuerdo que hacían promociones. Una vez regalaron pollitos pintados. Imagínate, pobres animalitos. Por alguna compra te daban tu bolsita con uno. Te ibas feliz a tu casa y te duraba 1 hora. El pobre pollo se moría. Las fiestas patronales eran otro motivo de esparcimiento. El jueves de Corpus implicaba ir al teatro principal a la Feria de los Gordos. Hoy se ponían puestos de chalupas, molotes, mole de panza. El día de la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, donde hice mi primera comunión, se organizaba otra verbena impresionante. Los domingos se ponía hasta el frente una zona acordonada para que los niños estuvieran ahí. Mis hermanas también fueron un gran apoyo. Una de ellas trabajaba en San Roque, que era el hospital psiquiátrico de aquel tiempo, ubicado en Juan de Palafox. Mi hermana veía que nos dejaran entrar para ver la televisión. Era una mezcla de terror con gusto porque estábamos rodeados de gente que tenía problemas de facultades mentales. Las veía y te asustaban porque empezaban a hacer cosas raras.
pero a cambio nos sentaban en una banca frente a la televisión que les permitían ver a las internas. Nosotros de colados también veíamos la tele en blanco y negro. Había una muchachita, Mica se llamaba. Tenía sus botas y se pintaba los labios. Yo tendría 6, 7 u 8 años. Muchas cosas no las entendíamos. Entonces llegaba ella y decía, mira mis botas. Y te reías porque te daban nervios. Ella pensaba que te burlabas y se golpeaba contra la pared. Eran más nervios porque se reían las enfermeras o la trataban de controlar. Se pintaba los labios. Pero ya te imaginarás, así tipo guasón. Era una risa con culpa. Después era peor, te sentías fatal. Era una mezcla de sentimientos encontrados. Imagino a este chiquillo tocado por dos realidades simultáneas tan contrastantes. La que observa en el psiquiátrico y la que ofrece la pantalla. Y sin embargo, a pesar de lo perturbador de la experiencia, encontrar en ello la evasión de su propia realidad. Conocí, recuerda Humberto, a una interna que al morirse su hijo perdió un poco la razón. Desde mi punto de vista, ella tenía más tiempo cuerda que perdida. Cosía, tenía muy arreglada la habitación y nos platicaba. Le preguntábamos, ¿por qué estás aquí, Aurorita? Pero de ese tema no quería hablar. Era chico, pero me daba cuenta de todo. Por ejemplo, venía el Día de Reyes y a nosotros no nos llegaba mucho. Y al toro, que era una letanía de groserías, le traían mejores juguetes. Estábamos más atentos a la vida. A pesar de las carencias, era gratificante ver que los papás se preocupaban por todo. Y a todo le encontraban solución. Era un tiempo muy bonito. No había tanta mezquindad. Yo tengo compañeros de colegio y de la universidad que después de tantos años nos seguimos hablando con tanta fraternidad. Hoy las personas nos acercamos con más reservas. Somos más de cartón. No hay esa lealtad. Para los que vivimos esa generación, estamos agradecidos por haber tenido mucha educación y una vida que nos une, que lo pudimos transmitir a nuestros hijos. Creo que nuestro patrimonio tiene un común denominador: el amor por la familia y el orgullo por nuestro origen.